Ahí parece que... Vamos a dar inicio a la sesión de la Comisión Especial de Infancia, que aborda proyectos de ley relacionados con niños, niñas y adolescentes. Eh, Estamos comenzando en comité con la senadora Loreto Carvajal. Bueno, saludar a nuestras invitadas, representantes de la Defensoría de la Niñez, ya la vamos a presentar, y también del Ministerio de Justicia y la Subsecretaría de Niñez del Gobierno. La idea de esta sesión es conocer el informe Verdad, Justicia y Reparación, el estado de avance de las recomendaciones de la Defensoría de la Niñez a 2 años del estallido social. Hemos invitado a la defensora de la niñez, señora Patricia Muñoz, pero que en este momento está, entiendo, en el juicio de Ámbar, sí, ahí nos podrá aclararse, y viene en representación de la Defensoría, María Luisa Montenegro y Pamela, a quienes saludamos. También saludamos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín, está con su equipo, no alcanzo a divisar si está todo el equipo del ministerio, y a la subsecretaria de la Niñez, Blanquita Honorato. Como les decía al inicio, estamos con la senadora Loreto Carvajal. Viene en unos minutos el senador Navarro en representación o en reemplazo de la senadora Yasna Proboste. Con él tendríamos quórum formal, digamos, para dar inicio a la sesión, pero quisiéramos partir en comité para no hacer esperar más a nuestros invitados. En primer lugar, yo le quiero pedir a la representante de la Defensoría de la Niñez que nos puedan presentar, dar cuenta del informe que ha sido presentado eh, hace pocos días atrás, el informe Verdad, Justicia y Reparación, estado de avance, las recomendaciones de la Defensoría de la Niñez a 2 años del estallido social. Entonces, un primer tiempo de darles la palabra para presentarlo, y luego al ministro de Justicia y a la subsecretaria. Adelante, no sé quién va a comenzar, María Luisa Montenegro. Sí. Presidente, muchas gracias. Primero que nada, efectivamente, dar las disculpas de la Defensora de la Niñez, que había confirmado su participación a esta sesión. Lamentablemente, el juicio de Ámbar Conejo ha tenido algunos retrasos el día de hoy, por lo que no ha podido abandonar la sala para poder entrar a esta comisión, ya que le importaba mucho haber sido citada por el informe de Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría de la Niñez. Por lo tanto, reitero las excusas que mandé por mail. Ya acompañan, por supuesto, las 2 personas que estuvieron detrás de este informe, que es Pamela Meléndez y Valesca Basada, para poder contestar las preguntas que puedan surgir en el caso de que haya alguna. Además, adicionalmente, se ha puesto a disposición de esta comisión también los informes respectivos que fueron enviados el día viernes a la Secretaría, ¿ya? Como usted mismo ha señalado, quisiéramos hacer una pequeña presentación, que es una réplica, con algunas láminas menos, obviamente, de lo que se señaló al momento de lanzar el informe. Y obviamente, si usted prefiere, podemos dejar los videos a disposición de la comisión o presentarlos en la sala, ya que tienden a ser un poco largos. Hay uno de 4 minutos, puede ser un poco excesivo, lo podemos dejar a su, obviamente, arbitrio. En ese sentido, voy a compartir pantalla para compartir PowerPoint, que no sé si se ve, entiendo que no. Solo una muy breve interrupción, porque se ha incorporado el senador Navarro, a quien saludamos, y con él tenemos quórum para iniciar formalmente la sesión. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Ahora sí, adelante, María Luisa. Muchas gracias. Como señalé, voy a compartir pantalla. No sé, creo que se ve bien, si no me equivoco. Perfecto. Sí, se ve bien. Bueno, la Defensoría de la Niñez ha realizado un trabajo desde que comenzó el denominado estallido social, que fue a poco andar del inicio de la misma Defensoría de la Niñez, ¿no? Y ha publicado en sus informes anuales un seguimiento, primero que nada, una mirada, y luego un seguimiento a las recomendaciones que ha hecho en base a lo que ocurrió a raíz del estallido social y a las vulneraciones y violaciones de derechos humanos que han sufrido niños, niñas y adolescentes en este contexto, ¿no? En ese sentido, este año corresponde hablar del informe de Verdad, Justicia y Reparación,
que ya corresponde a un estado de avance de las recomendaciones de la Defensoría de la Niñez a 2 años del estallido social. Es decir, ver qué es lo que ha recomendado la Defensoría de la Niñez en base a las denuncias que tuvo, en base a las denuncias que tuvieron otros actores relevantes, las recomendaciones que hizo la misma Defensoría y en qué estado está eso y cómo afecta los derechos de niños, niñas y adolescentes. Básicamente nos queremos basar en 4 puntos que son muy pequeños. El primero es la caracterización, el seguimiento de las recomendaciones de la Defensoría de la Niñez, las recomendaciones mismas, y finalmente entrar en las bases mínimas para una comisión de verdad, que es una petición que la Defensoría ha realizado hace casi 2 años a la fecha. Ya entrando a la caracterización de las violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en contexto de estallido social, queremos señalar que, bueno, en nuestros primeros informes hablamos de 818 víctimas, pero esas son las recogidas directamente por la Defensoría de la Niñez, ¿no? En este caso, nosotros ya pudimos solicitar información a otras entidades, y en este caso, por información del Ministerio Público, ya que es quien tiene toda la información recopilada de Carabineros, la PDI, Gendarmería, etcétera, o de la misma Defensoría o denuncias directas, tiene toda la información de quiénes son víctimas o quienes han denunciado finalmente hechos que están relacionados con el estallido social. Y en ese sentido, el mismo Ministerio Público ha señalado que hay 1.314 víctimas, niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y que fueron víctimas de violaciones a derechos humanos. Eso quiere decir que 29 de cada 100.000 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de derechos humanos, lo que no es una cifra menor, ¿ya? Queríamos recalcar además, perdón, que en su mayoría son hombres, o de sexo masculino, finalmente un 79%, y de ellos, entre niños, niñas y adolescentes, el 83,2% son adolescentes, obviamente en base a lo que dice el mismo Ministerio Público. Ya también incluimos cifras como, por ejemplo, con población LGTBIQ+, y pueblo originario, que son 4 y 3 personas respectivamente, ¿ya? Muy importante también es un hecho que la Defensoría también ha levantado durante estos últimos 2 años, que la mayoría de las denuncias que han sido recibidas ahora por la Defensoría de la Niñez en el trabajo que hizo en conjunto con Sename en su momento, están asociadas a la red finalmente que era Sename, ¿no? En cuanto a protección, que es el 59%, y RPA, es decir, en conflicto con la ley, que es un 35%, ¿ya? Y eso es muy relevante para poder ver de qué niños, niñas y adolescentes estamos hablando para ponernos un poco en el contexto, ¿ya? Mirando también la geografía de las violaciones de derechos humanos en todo el territorio nacional, si ustedes pueden ver la lámina, obviamente la idea no es repetir una por una. Se puede decir que las violaciones de derechos humanos ocurren en todo el territorio nacional, ¿ya? Desde Arica a Magallanes, básicamente. Y que eso también, y lo hemos dicho reiteradamente, lo ha dicho la defensora reiteradamente, da cuenta de un accionar o de acciones generalizadas finalmente por parte de agentes del Estado, porque no es un punto específico. Obviamente se centra en algunos puntos específicos como Santiago, región metropolitana, que tiene un 46%, y luego Valparaíso con un 11% y luego Biobío con un 9%, ¿ya? Básicamente, pero ocurren, perdón, en el país sin distinción. En el tipo de delitos y agente estatal denunciado, bueno, es bastante decidor también de qué estamos hablando acá. O sea, hemos visto que hay carabineros, PDI, ejército, armada, básicamente todos han sido denunciados, pero lo más relevante acá es que en un 83% de la denuncia corresponde a personas sindicadas como hechores a Carabineros de Chile. Y luego en un porcentaje mucho menor a la PDI, al Ejército y a la Armada. Esto en base no a las denuncias recibidas por la Defensoría de la Niñez, que eran números que habíamos mostrado en años anteriores, sino que en base a las mismas recepción de causas que ha tenido el Ministerio Público de Chile, ¿ya? De los, en este caso hay 1.733 hechos de violaciones a derechos humanos, el 72% corresponde a eh, abuso, o sea, perdón, a premios ilegítimos, ¿ya? Y están realizados por funcionarios públicos y como ustedes pueden ver hay varios delitos que denunciados como abusos contra particulares, torturas, lesiones graves, pero lo que más se ha denunciado son a premios ilegítimos cometidos por empleados públicos, ¿ya? Eso era en cuanto a la caracterización finalmente, que es lo que nosotros tenemos como información secundaria, básicamente de lo que nos han informado otras instituciones, ¿ya? Esos son los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de derechos humanos. Pero lo importante acá no es solo eso, obviamente es saber quién, pero también es importante saber qué ha pasado con estas violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.
Y en este sentido, para nosotros es muy importante hacer el seguimiento al estado procesal de las causas que hay en el Ministerio Público para que finalmente se pueda avanzar en verdad justicia, ¿ya? Y en este sentido hay un spoiler finalmente en esta lámina, que es que se instala la impunidad. ¿Y por qué? ¿Ya? Si ustedes pueden ver, es demasiado fuerte lo que se ve en esta gráfica y por eso tiene tan poca prosa. De todas las denuncias que se han hecho, hay una causa que tiene sentencia condenatoria, donde la víctima es niño, niña, adolescente. El 1% de las causas tiene formalización. No vamos a entrar, por supuesto, a las explicaciones de lo que es cada uno, pero es extremadamente relevante decir que hay un exceso de archivos provisionales, es decir, que no se pudo obtener finalmente la información para poder llegar a procesar o a formalizar o a condenar a otras personas, o absolverlas, que eso también puede haber sido, porque ni siquiera se puede haber individualizado la persona que cometió el hecho, ¿no? Por lo tanto, hay una incapacidad también del Estado y del ente persecutor, en este caso, para determinar quiénes son los autores y la identidad de esos autores. Por lo tanto, al no haber imputado conocido, la causa se termina y no sigue. Y eso genera, evidentemente, impunidad, ¿ya? Además, obviamente, tenemos 1% de causas con formalización. O sea, tenemos muchas causas, muy pocas causas con imputado conocido, y de esas muy pocas causas con imputado conocido, una tasa de formalización, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros creemos es que esto tiene que tender a subir finalmente, porque las investigaciones son complejas, eso efectivamente está claro, pero en este tipo de causas, que son tan relevantes y generan tanto daño, se debe hacer un esfuerzo adicional y se debe poder generar todas las instancias de investigación posibles, ¿ya? En ese sentido, en cuanto, bueno, obviamente vimos caracterización y el estado procesal, nosotros como Defensoría de la Niñez hemos hecho varias recomendaciones al Estado, ¿ya? Eh, Básicamente, nosotros hicimos recomendaciones en base a variada información y solo quiero detenerme acá un poco en la metodología que se ocupó, ¿ya? Primero que nada, tenemos fuentes documentales y testimoniales. En las documentales nos basamos, y voy a leer porque es muy largo el nombre, que es el informe de avance sobre las medidas adoptadas en relación a las recomendaciones recibidas de organismos internacionales, ¿no? El Ministerio de Justicia. Pero también solicitamos información al Ministerio de Salud, por las lesiones, bueno, varios temas, a Carabineros de Chile, a la PDI, al Ministerio Público y a la Defensoría Penal Pública. Además, a la Subsecretaría de Justicia y obviamente al Ministerio de Defensa. Ya, eso solo para saber la metodología. Hay más en los documentos que se hizo llegar a la comisión, ¿ya? Pero además, trabajamos con testimonios de niños, niñas y adolescentes que habían trabajado con nosotros en el informe anual del año 2020, ¿ya? Esa fue la fuente finalmente que nosotros tomamos para hacer este seguimiento de recomendaciones, que finalmente nos da una fuente que se puede seguir una y otra. En cuanto a las opiniones, perdón, y los ejes que hemos tomado para hacer esta metodología son acceso a la justicia, actuación policial, detenciones, reparación y verdad y justicia, como veremos a continuación. En cuanto a las opiniones de niños, niñas y adolescentes, nosotros obviamente tenemos varios videos, que no los vamos a reproducir acá porque se extendería demasiado esta presentación, finalmente, y los podemos dejar a disposición, de qué opinan los niños, niñas y adolescentes de esta situación y del seguimiento de las recomendaciones, que es básicamente lo que hemos dicho hasta ahora, o sea, no es algo que nosotros hayamos inventado tampoco, es que existe un dejo o una sensación de impunidad, ¿no? Estos 6 testimonios de víctimas de vulneración a los derechos humanos, ellos obviamente han autorizado que aparezcan sus rostros y todo lo que se publica respecto de ellos, son los adolescentes con los que nosotros hemos trabajado para poder hacer el seguimiento a estas recomendaciones y lo podemos disponibilizar a la comisión si ustedes así lo prefieren. ¿Ya? En cuanto a las recomendaciones de la Defensoría de la Niñez, como señalé, hay temas que son muy importantes para poder verlas, que son en distintos ejes, que son 5. Primero, estamos hablando de un acceso a la información. A nosotros nos ha sido muy difícil acceder a toda la información, no siempre teniendo respuestas o teniendo respuestas muy tardías. Tenemos que analizar la actuación policial, ver el tema de las detenciones, analizar el tema de verdad, justicia y finalmente el de reparación, ¿ya? La Defensoría de la Niñez realizó el seguimiento de estas 5 recomendaciones que vimos anteriormente, ¿no? Y del seguimiento de las recomendaciones efectuadas, podemos dar cuenta en el informe que ninguna de ellas se encuentra completamente cumplida. Ninguna. ¿Ya? Siendo un porcentaje más alto de cumplimiento, un 33%, como podremos verlo también.
¿ya? Ahí también dejamos, por supuesto, los 5 ejes de estas recomendaciones. En cuanto a las recomendaciones respecto del estallido de acceso a la información, esa es la que tiene un 33% de cumplimiento suficiente, ¿ya? Los niños, niñas y adolescentes víctimas de violaciones de los derechos humanos no cuentan con la información suficiente, actualizada y accesible, básicamente. No saben en qué están sus causas, no tienen conocimiento de los programas y dispositivos de apoyo para ellos y ellas, aunque existan los dispositivos de apoyo, ¿no? No es solo tener los dispositivos, pero también poder promocionar y difundir el acceso a los mismos, ¿ya? Porque de esa manera uno también promueve la reparación, ¿ya? Y en cuanto al actuar policial, el 33% también está en cumplimiento, con un incumplimiento insuficiente. Hemos conocido de las modificaciones a los protocolos de actuación de Carabineros de Chile, los que ocurrieron hace un tiempo atrás y los que ocurrieron ahora, en los que los primeros solo participamos como veedores y en los segundos tuvimos una participación un poco más activa, pero son distintos, ¿ya? Pero finalmente ese actuar, esa modificación de los protocolos de Carabineros tampoco ha sido suficiente para que desde esa misma institución se adopte un enfoque de derechos humanos. Realmente existe el discurso y posiblemente existen las ganas y la posibilidad de que eso cambie, pero todavía no ha ocurrido, lo que es en extremo relevante para poder finalmente llegar a un enfoque de derechos humanos como se requiere para el tratamiento de niños, niñas y adolescentes. En cuanto al seguimiento de las recomendaciones de procedimientos de detenciones, también un 33% de cumplimiento insuficiente. No hay detalles de las capacitaciones de funcionarios de Carabineros que ellos han recibido. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, hemos participado en algunas capacitaciones de instructores, pero no tenemos un detalle en específico de qué es lo que hay en cada uno de las capacitaciones ni qué es lo que se enseña en específico. ¿Ya? El acceso a verdad y justicia también es insuficiente porque no han existido avances en las investigaciones con lo que vimos en un principio. ¿Ya? Finalmente existe este spoiler que yo les señalaba en ese momento, que es un ambiente, es algo que se huele en el aire, que es impunidad. Por lo tanto, la información y el acceso a la verdad y justicia también es relevante, no solo que exista, sino que se pueda llevar a cabo, ¿no? Y en cuanto a reparación, lamentablemente la Defensoría considera que hay un 0% de avance, ¿ya? No creemos, no tenemos conocimiento de que haya existido una reparación integral, ¿ya? Finalmente, según lo exigen las obligaciones del Estado ante violaciones de derechos humanos. Ya hay un programa que es el PIRO, que es el más conocido finalmente, el que sería más completo, pero el problema es que no estaría en todo el país y además de eso no tiene las personas que atienden no son las suficientes para poder en el fondo atender este tipo de casos y si tiene personas a lo mejor no son las suficientemente idóneas. Por lo tanto, se requiere que se avance en temas de reparación. De hecho, algo muy sustantivo que apareció en los testimonios de niños, niñas y adolescentes es que no conocían los programas y que no habían tenido acceso a algún programa de reparación o atención psicológica finalmente. Que eso es en extremo relevante. ¿Ya? Bueno, en cuanto a las recomendaciones que tiene la Defensoría de la Niñez para asegurar verdad, justicia y reparación, finalmente nosotros hemos efectuado recomendaciones a 2 años del estallido social. Reiteramos varias de las que ya hemos emitido y que no hemos visto ningún avance finalmente, porque lo hicimos antes en un primer informe que era más pequeño, luego de ello lo hicimos en el informe anual 2020, pero además queremos presentar nuevas recomendaciones, porque no estamos en el mismo contexto y en la misma situación que hace 2 años, ¿no? Hay niños, niñas y adolescentes que ya sufrieron una vulneración hace 2 años y hay que actuar también de otra forma, conforme a las necesidades que ellos y ellas requieren, ¿ya? Y además, el estado actual de las medidas implementadas también para reconocer qué es lo que se ha hecho y qué es lo que falta. Porque finalmente lo que nosotros queremos es obtener, y lo he dicho majaderamente, verdad, justicia y reparación para víctimas de derechos humanos. En ese sentido, las principales recomendaciones que nosotros queremos hacer son de acceso a la información. Ya lo más relevante es que la Subsecretaría de Derechos Humanos actualice y difunda siempre el portal informativo para víctimas de manifestaciones de octubre de 2019. Ya eso salió, que no la conocían relevantemente, por lo tanto, aunque la Subsecretaría pueda hacer el esfuerzo de tenerla, se requiere una difusión mucho más grande y obviamente con actualizaciones periódicas para también generar el interés y la información en tiempo real que se pueda tener, obviamente no de un día para otro, pero sí con actualizaciones periódicas que son muy recomendables y muy útiles. Además,
Otra recomendación al Ministerio Público, que no está acá claramente, pero es necesario decirlo, que es un plan también de contacto a las víctimas. Estas víctimas finalmente están de la víctima habitual, ¿no? Por lo tanto, se requiere un plan específico de contacto para estas víctimas por parte del ente persecutor, que no solo es ente persecutor, sino que también tiene que dar protección y atención a víctimas o testigos finalmente de causa. En cuanto al actuar policial, que el Ministerio del Interior continúe los trabajos de actualización de sus protocolos de actuación, como hemos señalado, nosotros hemos participado también este año en la actualización de los protocolos para generar una reforma estructural de Carabineros de Chile. Esto lo hemos dicho también majaderamente mucho tiempo y creemos que sigue siendo necesario, ¿no? Se hizo un trabajo el año anterior y no hemos tenido ninguna respuesta o ninguna actualización de qué es lo que ocurrió con ese trabajo que se hizo con varios expertos y que la Defensoría de la Niñez también participó. También en el actor policial creemos que es extremadamente relevante que se genere una planificación para capacitación, formación permanente, actualizada, siempre que se haga para funcionarios policiales sobre la normativa nacional e internacional, que es lo que menos va a cambiar, pero finalmente, y lo hemos visto con Carabineros también como un nuevo crítico desde el inicio de nuestras funciones, no basta con una capacitación que se haga una vez y después nunca más la tengan. No basta con capacitaciones que se hagan a los carabineros que están en la calle si las jefaturas no lo van a tener tampoco. Finalmente se requiere una planificación integral de capacitaciones para Carabineros de Chile. ¿Ya? En cuanto a las detenciones, se requiere que Carabineros instruya a personal policial sobre los derechos de las personas detenidas, que es un punto crítico que se vio también, el rol de resguardo y custodias que ejercen respecto de ellas y actitudes prohibidas de ejecutar como amedrentamientos, amenazas, entre otras, que eso también sale en los testimonios de cómo van ocurriendo las cosas y que son el día a día, ¿no? Además, en las detenciones solicitamos que el Ministerio del Interior instruya a Carabineros de Chile para que dé estricto cumplimiento a la provisión de desnudamiento y cualquier práctica degradante que lamentablemente sí se vio en el estallido social. Y es algo que no podemos cerrar los ojos. En cuanto al acceso a verdad y justicia, se requiere que el Ministerio de Hacienda disponga de recursos humanos y físicos para hacer presentes las complejidades advertidas en la investigación y tratamiento judicial de las causas iniciadas por denuncia de violación de derechos humanos. Específicamente esto, o sea, hay otros esfuerzos también, vino la pandemia, eso se puede entender, pero se requiere en específico que se pongan a disposición manos para poder realizar lo que se está recomendando y poder realizarlo sin perjuicio también de otros, ¿no? Y también como recomendación es que el Ministerio Público investigue con debida diligencia y premura este tipo de violaciones. Premura estamos hablando un poco más tarde, ¿no? Llevamos 2 años. En cuanto a reparación, que es el que tenía 0% de cumplimiento, que a través de un comité intersectorial liderado por la Subsecretaría de Derechos Humanos se diseñen e implementen los programas e iniciativas de reparación integral, ¿ya? Con participación de todas las carteras involucradas, o sea, finalmente aquí no es solamente la Subsecretaría de Derechos Humanos, sino que varias otras, para poder llegar a esa reparación integral de niñas, niñas y adolescentes. Y solicitamos al presidente de la República que disponga mediante decreto supremo el establecimiento de una comisión de verdad, finalmente, que es el punto para poder realizar una comisión adecuada y el reconocimiento de violación a derechos humanos y una reparación integral. Ya nosotros como defensores de niñez hemos tenido también que hay violación grave y sistemática de derechos humanos internacional durante el periodo de estallido social. Eso es algo que muchas veces, lo hemos dicho muchas veces y lo seguimos sosteniendo. Ya, solo para terminar, hemos dicho que se requiere una comisión de verdad. ¿Ya? Creemos que es una base para poder reparar lo que ha ocurrido, pero una comisión de verdad no puede ser mal hecha, ¿no? O no puede ser medianamente hecha, sino que requiere de ciertas cosas mínimas o ciertos hechos mínimos que tienen que ocurrir, ¿ya? O sea, lo que queremos hacer ahora es reiterar este llamado a la comisión de verdad, ¿ya? Queremos que se reconozca a los niños, niñas y adolescentes como víctimas de derechos humanos, que se esclarezcan los hechos, ¿ya? Porque el reconocimiento es una cosa, pero esclarecer los hechos es un poco distinto, ¿no? Para buscar finalmente verdad, que es lo que requiere esta comisión, ¿ya? Y sobre todo, para evitar la impunidad, esta sensación que se vuela en el aire, ¿no? Y también estableciendo garantías de no repetición. Para eso, nosotros creemos que es muy relevante esclarecer como objetivo, en el fondo, los hechos e identificar a las víctimas, ¿no? Identificar a las víctimas de modo real. Es extremadamente relevante, en el fondo, que esta comisión de verdad tenga facultades amplias para poder acceder a toda la información. Es necesario saber quiénes son, qué pasó, cómo se hizo y qué es lo que se necesita. Por lo tanto,
No va a bastar con que esta comisión pueda pedir información sin que haya, por ejemplo, obligación de responderle. Tiene que haber una obligación de responderle a esta comisión, si no su trabajo va a ser inocuo y a veces pírrico finalmente. En el fondo tiene que haber procedimientos de adecuado nombramiento para su integración, finalmente que pueda asegurar que sea una comisión que funcione, ¿no? Que tenga una garantía de autonomía, independencia e imparcialidad, ya que si no, no va a tener finalmente la espalda para poder ser una comisión de verdad completa finalmente, y no van a tener tanta validez tampoco sus recomendaciones, ¿no? Si no tiene esta autonomía, que es lo que más se requiere. Y también muy importante, y esto, todo este círculo tiene relación con lo que hablamos antes, ¿no? De que se tiene que tener la información, se tiene que tener los hechos claros, tiene que haber una divulgación nacional de los resultados. O sea, se tiene que saber qué pasó con esta comisión, cómo se esclarecieron los hechos, quiénes son, quién dio información, quién no dio, qué información existe, qué no existe y cómo se hizo. Y esa es la base finalmente que cree la Defensoría de la Niñez para poder crear una comisión, ¿ya? Que pueda finalmente ayudar a salir un poco de esto, ¿no? Y poder finalmente reparar un poco a los niños, niñas y adolescentes que fueron vulnerados y violados sus derechos en este periodo. Con esto termino la presentación finalmente y quedo atento a sus consultas o peticiones. Muy bien, muchas gracias, María Luisa Montenegro. Entre medio de la presentación, no la quise interrumpir, pero le damos la bienvenida, saludamos a la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, ya habíamos dado las excusas. No sé si quisiera complementar algo antes de darle la palabra al ministro de Justicia y a su equipo. Muchas gracias, señor presidente. Saludar cordialmente a usted, a los miembros de esta honorable comisión, por supuesto también al señor ministro, a la señora subsecretaria y al equipo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mi excusa, estaba en el juicio que se inició hoy día por el caso Ámbar. La verdad es que si se hizo la presentación no tengo nada más que agregar y quedo atenta a las posibles consultas que surjan en razón de lo que también el señor ministro pueda exponer. Muchas gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias, defensora. Ahora sí le damos la palabra al ministro de Justicia, Hernán Larraín. Gracias, presidente. Muy buenos días. Aprovechamos de saludarlo a usted y a quienes integran esta Comisión de Derechos Humanos del Senado, desde luego a la Defensora de la Niñez y a las demás personas que están invitadas y también a la Secretaría de esta comisión. Yo quisiera, en primer lugar, agradecer la invitación que nos han hecho a participar en esta reunión. Están conmigo la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabar, y la subsecretaria de la Niñez, Blanquita Honorato, aparte de nuestro equipo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y muy interesados en tener esta conversación, estas primeras reacciones respecto de este nuevo informe que hace la Defensoría en seguimiento de su primera reacción y observación a los hechos ocurridos con ocasión del estallido social a partir del 18 de octubre. Yo lo primero que quiero señalar es que me atrevo a hablar por el gobierno en el sentido de valorar este esfuerzo que realiza la Defensoría, como también lo ha hecho el Instituto Nacional de Derechos Humanos y en general organismos independientes que en nuestro país se han creado en los últimos años, en las últimas décadas, buscando generar instancias que sean autónomas e independientes y con sentido de Estado para hacer el seguimiento de la situación que afecta a determinadas personas, como son niños, niñas y adolescentes, o a determinadas situaciones como son los derechos humanos en nuestro país, particularmente a raíz de la experiencia dolorosa que tuvo el país en tiempos no muy lejanos. Y por lo tanto, las instituciones, todas, estamos siempre parte de los controles que habitualmente existen a estos informes que tienen la virtud, desde luego, de ser independientes, de poder hacernos mirar y reflexionar sobre los hechos que nos conciernen o sobre nuestras responsabilidades en esos hechos. Y por lo tanto, más allá de los acuerdos o diferencias
que tengamos respecto de esto. Yo quiero señalar que en general agradecemos esto, nos hace reflexionar, nos hace trabajar y desde luego, antes que me refiera a algunos conceptos que contiene el informe, que se han reiterado hoy día, desde luego nos manifestamos muy llanos a seguir trabajando con la defensora directamente en el análisis de algunas de sus recomendaciones o planteamientos que nos conciernen a nosotros, y lo digo en este caso a nombre tanto de la Secretaría de la Niñez o de la Secretaría de Derechos Humanos, que tenemos alguna hermandad a propósito del traspaso del área de protección del Sename a la Secretaría de la Niñez a través del Servicio Mejor Niñez, y que todavía mantenemos nuestra responsabilidad también en el área juvenil a través de la reinserción social juvenil. Y por lo tanto, en esta materia podemos trabajar en conjunto y ver cómo mejoramos nuestra reacción frente a hechos como los ocurridos. Dicho lo anterior, yo quisiera reflexionar sobre lo que aquí se nos ha hecho presente. El informe es bastante fuerte, tiene apreciaciones generales que no son menores y que por lo mismo deben ser analizadas y evaluadas en su mérito. Y quizás en esto tenemos una aproximación distinta a la forma como la presentación que se ha hecho o el informe tiene desde el principio, ¿no? Cuando habla de las violaciones a los derechos humanos de niñas, niñas y adolescentes y busca caracterizar tales violaciones en forma bastante dura, ¿no? Fuerte, ¿no? En la medida que busca de alguna forma manifestar que aquellas situaciones que afectaron a niños, niñas y adolescentes en nuestro país han violado grave y sistemáticamente los derechos humanos de niñas, niñas y adolescentes en el territorio nacional. Esta afirmación, que viene del informe anterior, de alguna forma se mantiene en el actual, y creemos nosotros que hay aquí una aproximación conceptual que vale la pena precisar. El propio informe, y lo reiteraba recién quien hablara en nombre de la Defensoría, hace una referencia a la afirmación realizada por el Comité de los Derechos del Niño del año 2018, de junio me parece del 2018, que se refiere a las actuaciones del Estado de Chile ocurridas durante décadas anteriores. Y el juicio que hace respecto de cómo el Estado de Chile, estoy hablando de las últimas 3, 4 décadas, hecho el año 2018, junio del 2018, no se refiere a las actuaciones de la actual administración, sino que a las anteriores, pero en general una mirada muy crítica y dura respecto de cómo el Estado de Chile ha trabajado o ha tomado o ha actuado frente a niños y adolescentes, y reitera que efectivamente, según aquí está señalado, señala que las violaciones son graves y sistemáticas a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Y hay un largo análisis de este informe respecto de esas actuaciones. A mí me parece que partir en este informe haciéndose eco de esa situación, de ese diagnóstico, puede producir una confusión, porque aquí el informe del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas tiene un foco distinto, tiene una información diferente y, desde luego, tiene un alcance de otra naturaleza. Y por lo mismo creemos que no podemos juntar ese informe con las situaciones ocurridas con posterioridad. Es más, como lo sabe la defensora, nosotros como gobierno tuvimos la coordinación de las observaciones y recomendaciones duras y fuertes que hace el informe mencionado de Naciones Unidas durante todos estos años, con el propósito de
hacernos responsables como Estado de ella. Y hemos recabado de todas las instituciones su participación y en general ha sido muy positivo porque han habido muchos cambios muy significativos en estas apreciaciones. Hay una conciencia distinta. Hemos visto, por ejemplo, solamente por dar un ejemplo, que el Poder Judicial ha tomado muchas actuaciones en distintos ámbitos, referidas siempre precisamente a este tipo de recomendaciones que surgieron de este informe. Hay comisiones que trabajan en todo Chile por las consecuencias de este informe y por compromisos que tomó el Poder Judicial para corregir esos informes. Esta situación, a mi juicio, no debe confundirse con lo ocurrido en estos hechos, porque la afirmación de que aquí, a partir del 2019, 18 de octubre en adelante, hubo ataques graves y sistemáticos en contra de niños, niñas y adolescentes, constituyendo graves violaciones a sus derechos humanos, no nos parece que corresponda a lo que eso se refiere. Y quisiera tratar de explicar por qué. En estas materias, las afirmaciones tienen que tener un debido respaldo y una solidez conceptual que justifique llegar a ella. Y en materias de esta índole hay doctrina y hay afirmaciones y planteamientos en el ámbito internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos que se han referido a esta materia, y está desde luego el propio Tratado de Roma, que se refiere en algún sentido también a estas materias. Y por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entiende que las vulneraciones graves y sistemáticas se dan en un contexto caracterizado por múltiples y reiteradas rupturas del orden democrático e institucional, situaciones de conflicto armado de carácter no internacional, guerras civiles y situaciones de violencia generalizada que se desarrollaron por largos periodos de tiempo y que en algunos casos todavía continúan vigentes. En esas circunstancias ha sido frecuente la violación masiva y sistemática de derechos humanos y la comisión de graves infracciones al derecho internacional humanitario por parte de agentes estatales, por particulares también que apoyaron con apoyo, tolerancia o aquiescencia del Estado y de miembros de grupos armados ilegales. Es en ese contexto en que normalmente se entienden las violaciones graves, generales y sistemáticas a los derechos humanos. Y por lo tanto, tratar de extrapolar tal concepto a lo ocurrido en Chile nos parece que no se corresponde con la realidad. De hecho, cuando se habla en la doctrina internacional de los derechos humanos, se exige por distintos acuerdos o tratados, como ya mencionaba el Estatuto de Roma y la jurisprudencia desarrollada por la Corte Penal Internacional, que se deba tratar de para poder configurar estos delitos, este tipo de delitos, que haya ataques dirigidos contra la población civil, ¿no? Es decir, uso de fuerza excesiva e indiscriminada contra manifestantes y personas dirigidas, generando un padrón de que se repite una y otra vez en forma sistemática, como hay muchos casos que así lo han establecido. Que haya enseguida una política estatal, organizativa, que se debe promover o alentar activamente ese ataque en contra de la población y particularmente esta idea de que sean graves, generales o sistemáticos. Un concepto como ataque generalizado refiere a que implican ataques llevados en un área geográfica grande o, si es pequeña, pero dirigida contra un gran número de civiles y que sea sistemática, dice la doctrina, que se refiere a la naturaleza organizada de los actos de violencia y a la improbabilidad de su concurrencia aleatoria. Es decir, todos estos hechos van dejando en evidencia la organización y planificación con la que se realizaban, así como la coordinación existente entre las autoridades políticas y militares de alto nivel, lo que va dando esta sensación de ataques minuciosamente planeado.
La verdad es que el informe de la Defensoría, al conceptualizar los hechos ocurridos en el último tiempo en Chile, ya sea como graves o sistemáticas, no sentimos que ofrece ni señala cuáles serían las evidencias o los hechos que indicarían con alguna probabilidad de realismo que haya existido una organización de las vulneraciones que han sido denunciadas en los términos con que se usan estas palabras en el lenguaje del derecho internacional de los derechos humanos. Y por eso consideramos que es complejo su utilización y pensamos que efectivamente no son quizás las palabras que mejor definen lo aquí ocurrido. No queremos en ningún momento restar lo complejo y delicado de los hechos que ocurrieron entonces. Y lo hemos señalado una y otra vez. Aquí hubo actos de violencia, saqueos de parte de la población civil, probablemente atentados en contra de algunos integrantes de las policías, atentados en contra del patrimonio público, en fin. Pero hubo también acciones de algunas autoridades o agentes del Estado que en casos concretos incurrieron, todo indica por la cantidad de denuncias, por la violencia que se exhibió de algunas de esas acciones, incluso por televisión, que aquí hubo acciones específicas de agentes del Estado que usaron en forma indebida, ¿no?, desproporcional, ilegítimamente, ilícitamente, las fuerzas en contra de personas, en contra de civiles. Y eso, yo no puedo decir que es Pedro, Juan o Diego porque no me corresponde. Eso lo están viendo e investigando los tribunales de justicia, con mayor o menor éxito, pero se trata de situaciones concretas, circunscritas y específicas que hablan de hechos que son graves, no se pueden desconocer y que ciertamente advertimos que en ese sentido este informe los puede recoger. Pero no nos parece que se pueda de ahí señalar o desprender que aquí hubo un Estado que se dedicó de forma generalizada a violentar derechos de niñas y adolescentes o de adultos o de quien fuera. No se ha incumplido en ese sentido la obligación internacional del Estado que exige garantizar la protección de los derechos humanos de sus integrantes, de sus habitantes, porque nuestras instituciones han estado activas desde el primer momento en esos procesos. Y por lo tanto, si han estado activas, y así se reconoce, aunque no con el éxito, con la eficiencia que uno quisiera, si han estado activas, habría una cierta confusión en decir que aquí no hemos cumplido con nuestras obligaciones porque hemos dejado en la de protección, porque el Estado dejaba en la de protección a las personas. No, yo creo que han habido casos, lamentablemente, violaciones a los derechos humanos de las personas en Chile no han existido a partir del 18 de octubre. Existían antes. Y probablemente uno pueda advertir en distintas situaciones. La propia Defensoría de la Niñez lo ha hecho presente en casos concretos a propósito de acciones que ocurren en un centro determinado de dependencia del Estado con niños, niñas, adolescentes, o en algún recinto carcelario. También hay violaciones de tiempo en tiempo, lamentablemente, a internos, a personas privadas de libertad. Existen esas situaciones. Probablemente en los migrantes también hemos tenido episodios de esa naturaleza. Esta es una trágica realidad, ¿no? Y que en el caso de los hechos ocurridos el 18 de octubre, por la multiplicidad de episodios de violencia, generaron situaciones concretas que probablemente en número son significativas. En gravedad, una violación a los derechos humanos de una persona por un agente del Estado es grave, es gravísima. Muchas no hacen un problema de cantidad, siguen siendo graves y gravísimas, una o muchas. Y eso que ha ocurrido es algo que nos llama a la acción, pero no tampoco a transformar esto en una situación de generalidad y de sistematicidad que nos parece
ajeno o distante a lo ocurrido. Y creo que es importante hacerlo presente, ¿no? Las conclusiones del informe permiten señalar que ha habido falencia del Estado en este propósito. Sin embargo, el propio informe analiza el desarrollo procesal de las causas, evidenciando, probablemente con resultados no satisfactorios, que sí ha existido actividad estatal. Y eso, por lo tanto, pudiera entenderse como que hay una suerte de contradicción, porque si no hubiese habido acción estatal, se justificaría su responsabilidad por favorecer la impunidad o por hacer la vista gorda de hechos graves como estos. No, aquí no ha habido eso, ha habido declaraciones de las distintas autoridades de condena, de repudio y de compromisos para evitar que no se vuelvan a repetir, sin perjuicio de que no siempre eso se pudo lograr, y las instituciones del Estado han hecho, con sus limitaciones, los esfuerzos para poder avanzar. Ahora, eso nos lleva al análisis de lo que aquí se mencionaba del estado procesal de las causas y se recoge en el informe. La Defensora Nacional sabe mucho más de esto. Ella fue fiscal y conoce cómo funciona el Ministerio Público. Y lamentablemente, si uno mira datos del Ministerio Público previos al 18 de octubre, se encuentra con situaciones que no son mejores que los datos que se pueden tener de lo ocurrido a partir del 18 de octubre. Así, por ejemplo, en el informe del 2018, las causas con imputado desconocido eran poco más del 55%. Un poco más del 55%. Y de esas causas, un 49% tuvieron archivo provisorio. En cambio, como lo manifiesta este propio informe, el 95% de las causas del estallido social son con imputado desconocido. Y de esos, el 81% tiene archivo provisional. Entonces, las situaciones son distintas y probablemente uno podría llegar a concluir que la situación que se produce en periodos normales es quizás peor que la que se ha producido en el estallido social. O convengamos que es igualmente débil, insuficiente, como ustedes quieran calificarlo. Probablemente no hemos hecho bien el análisis de lo que ha significado la transformación de nuestro sistema de justicia penal a un poco más de 20 años de su aplicación. Porque empezamos a ver cómo las instituciones empiezan a debilitar, a desgastar, y no tenemos, lamentablemente, la efectividad que esperábamos o que se supondría pudiera ofrecer el Ministerio Público, por ejemplo, o el nuevo sistema de jueces de garantía que cautelan los procesos y son cuidadosos en el otorgamiento de sus decisiones porque van velando y garantizando los derechos de las personas involucradas y de las víctimas ciertamente afectadas por los actos de violencia o los actos delictuales, y tenemos por lo tanto un resultado que es complejo en general y por lo tanto son cifras bajas, aunque son cercanas a lo que se pensaba pudiera dar el sistema previamente a su diseño, siguen siendo insuficientes. Y probablemente lo que nos hace presente esta información es la necesidad de ir avanzando en rectificaciones más profundas de nuestras instituciones, pero no a saltarse las instituciones, que es lo que uno pudiera pensar de alguna recomendación. Y por lo menos se recoge que respecto de niños, niñas y adolescentes, en la página 84 del informe, las corporaciones de asistencia judicial se han acercado y han brindado apoyo a los niños, niñas y adolescentes del Servicio Nacional de Menores que han necesitado toda la ayuda, y no solamente ayuda legal, sino que también ayuda integral, incluyendo apoyo psicológico. Ahora, quiero además agregar que para nosotros
y digo en este caso para nuestro ministerio que le corresponde la coordinación de la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Nacional de Justicia Penal, ha sido desde el primer día una inquietud asegurar que efectivamente las personas tengan el respaldo de las instituciones, porque hay algo que ha diferenciado nuestra situación hoy día de lo que ocurrió en periodos pasados, en tiempos de dictadura. Hoy día tenemos sistemas con distintas instituciones que se han creado para desarrollar debidamente la protección y defensa de los derechos de las personas. Está, ya mencionábamos, el propio Ministerio Público, una nueva estructura y funcionamiento de los tribunales de la justicia penal, está la Defensoría Penal Pública, está el Instituto Nacional de Derechos Humanos, está la Defensoría de la Niñez. Se ha creado y articulado una red distinta que no existía, con tribunales que funcionan con independencia y libertad, cosa que en otros tiempos no lo hacían. Y por lo tanto, lo que nosotros hicimos fue articular de la mejor forma posible el sistema de justicia penal. Y lo convocamos pocos días después del estallido social, precisamente para detectar cuáles eran los problemas y cómo se podían resolver. Y recordará la defensora, porque en abril de este año, tratando de hacer la historia un poco más breve, porque quiero hacer otros comentarios también, nosotros escuchamos a la defensora de la niñez y al Instituto Nacional de Derechos Humanos las inquietudes que ellos tenían, que eran compartidas por nosotros y yo diría por los integrantes de la comisión coordinadora, en cuanto a que las instituciones no estaban dando toda la respuesta que la gente pedía. La gente reclama que no hay respuesta, que no hay soluciones, que no hay efectividad en los procesos judiciales o en las investigaciones penales que se realizan. Y producto de eso, creamos una comisión y reactivamos otra. Reactivamos una de prisión preventiva, porque nosotros hace tiempo es que venimos señalando que parte de los problemas que tiene nuestro sistema penal es precisamente la prisión preventiva. La presunción de inocencia no se está respetando debidamente en Chile. No ahora, estoy diciendo desde hace varios años. Ha ido incrementando. Por recordar cifras gruesas, en el antiguo sistema de justicia criminal teníamos cifras de un 50% de imputados. Cuando se crea la reforma de justicia procesal, bajamos a porcentaje del orden del 20% de personas en prisión preventiva. Pero ya estamos cerca del 35%. Y según un estudio que conocimos en el 2019 de la Defensoría Penal, de esas personas que están en prisión preventiva, el 40%, ¿no? El 40% cuando termina el proceso o es declarada inocente o es condenada a penas que no son privativas de libertad. Es decir, hay un 40% que ha estado en prisión preventiva sin justificación alguna, admitiendo que siempre puede haber un margen de error en los jueces y en el Ministerio Público. Nos parece que todavía ese es un porcentaje muy alto y ahí tenemos que trabajar. Y sin lugar a dudas, parte de las consecuencias que se han visto en estos días a propósito de las personas que han estado en prisión preventiva del estallido social tiene que ver con este fenómeno que no es una situación hecha ex profesa para estas personas que han sido detenidas y enviadas a prisión preventiva por su participación en esos hechos, sino que con el sistema, porque el sistema de prisión preventiva incluso está muy normado, a mi juicio excesivamente, dejando poca discrecionalidad que los jueces puedan entender que la responsabilidad principal es de respetar la presunción de inocencia. Ese es un derecho humano que a nuestro juicio no se está respetando debidamente. Y repito, no hoy, sino que ya desde hace varios años, y esa tendencia es la que a nosotros nos preocupa. Y estamos, espero, propiciando algunas fórmulas que nos permitan avanzar. Hemos tomado unas muy importantes que tienen un doble efecto, no solamente de mejorar el control como medida cautelar, la prohibición de acercamiento en caso de violencia intrafamiliar, que hoy día se cautela con carabineros, sino que además también pidiendo que se incorpore la tobillera electrónica en un proyecto que empieza a funcionar el próximo año
para evitar el acercamiento del agresor a la víctima. Y eso, por ejemplo, las tobilleras electrónicas pudieran ser una medida extendida a otras personas privadas de libertad, prisión preventiva, para poder asegurar la cautela de sus derechos sin lo gravoso que es el estar encarcelado en un recinto penal. Pero también hicimos otra comisión, que es la Comisión de Violencia Institucional, que le correspondió presidir a Lorena Recabarren, y que estuvo viendo precisamente cómo se estaba reaccionando frente a las cuestiones de esa índole. Esta comisión emitió un informe que fue aprobado por la Comisión Coordinadora del mayor interés, porque, repito, no hemos estado mirando como espectadores lo que está pasando en la calle, no. Hemos estado asumiendo la responsabilidad dentro de lo que podemos. Nosotros no tenemos capacidades fiscalizadoras ni decisoras en estos ámbitos. Tenemos limitadas responsabilidades en esta materia, pero las ejercemos. Y planteamos una comisión que participó, entre otras, desde luego, la Defensoría de la Niñez y el INDH, pero también participaron el Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros, Investigaciones, Colegio de Abogados, la Defensoría Penal, Gendarmería, Sename, Servicio Médico Legal y nuestra subsecretaría. Y lo que procuramos era precisamente ver cómo podíamos detectar nudos críticos y proponer medidas concretas que permitieran destrabar aquellos aspectos que están haciendo difícil la aplicación de justicia penal en general, pero en particular en casos de violencia institucional como los que se produjeron durante o con posterioridad al estallido social. ¿Y qué conclusiones se obtuvieron? Y me refiero rápidamente a ellas. En términos generales, las instituciones que conforman esta mesa de trabajo acordaron identificar aquellas materias, brechas y necesidades de acciones relativas al avance en las investigaciones de posibles violaciones a los derechos humanos. Hubo consenso en señalar que estos nuevos críticos repercuten directamente en retrasos en la investigación y generan poca adhesión de las víctimas en el proceso penal. Estas problemáticas fueron abordadas en dos ejes principales: el fortalecimiento del trabajo institucional, qué medidas tomamos para fortalecer la acción de las instituciones, y dos, qué hacemos respecto de las víctimas. Respecto de las principales conclusiones en cuanto al eje primero, el del fortalecimiento del trabajo institucional, podemos mencionar la siguiente. En relación al protocolo de Estambul, hubo consenso en señalar que su aplicación rápida y oportuna es fundamental para esclarecer las investigaciones judiciales de esta naturaleza. Es por ello que las medidas acordadas apuntaron a mayor coordinación entre el SML y el Ministerio Público y la solicitud de poder contar con mayores recursos para la aplicación del protocolo. Quiero señalar que esos recursos adicionales se otorgaron y ahora el Servicio Médico Legal está aceleradamente poniéndose al día en esos protocolos, en esas pericias, para poder permitir la mayor justicia oportuna en esos casos. En cuanto a las investigaciones propiamente tales, se acordó que se crearían equipos preferentes de investigación por parte de la Policía de Investigaciones y fiscales con dedicación preferente en el Ministerio Público. En relación a esto último, es fundamental considerar el anuncio que hizo el presidente en cuanto a la creación de una Fiscalía Especializada de Derechos Humanos, y nosotros estamos con un proyecto muy avanzado en esta materia que esperamos sea presentado lo antes posible por el gobierno para darle forma a esta iniciativa que ya anunció el presidente. En lo que dice en relación a la formación y capacitación, también la mesa determinó que era importante a mediano y largo plazo acelerar esta materia, en tanto los intervinientes en el proceso penal como los colaboradores del mismo deben estar debidamente formados en derechos humanos. Por eso, aparte de hacer un levantamiento de los cursos, en fin, hay que mirar también la calidad de lo que se hace y reforzar y fortalecer algunas áreas en particular. Por ejemplo,
en caso de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, de violencia institucional e investigación de delitos de violencia institucional que afectan a víctimas de especial protección, toda vez que son temáticas sumamente específicas que evolucionan constantemente y de las que se requiere información actualizada. También, a propósito de esto, fue otra de las conclusiones, la disponibilidad de información suficiente y oportuna, lo cual es una tarea que esperamos pueda ser llevada adelante, y la Secretaría de Derechos Humanos ha hecho esfuerzos ingentes en lograr esta materia. En relación al eje de víctimas, se detectó como nuevo crítico, ya lo decía, la débil adhesión por parte de las víctimas a los procesos judiciales. En ese sentido, resulta de vital importancia la necesidad de facilitar y apoyar institucionalmente el acompañamiento de las víctimas en el proceso penal. Nosotros estamos planteando la creación de un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, porque creemos que aquí hay una debilidad en nuestro país muy significativa. Los programas que existen son débiles, son pequeños. Algo ha hecho las corporaciones de asistencia judicial, pero necesitamos desarrollarlo en plenitud. Y no solo un apoyo judicial o de representación jurídica, sino un apoyo integral, con apoyo psicológico de un trabajador social que permita darle a las víctimas un apoyo completo e integral para lograr tranquilidad y la reparación que la sociedad les debe dar para poder enfrentar esta situación. En fin, hay numerosas conclusiones que nos permiten pensar que frente a estos hechos hemos podido avanzar de la mejor forma posible. En lo más específico de las víctimas, muy brevemente, porque creo que es bastante conocido, desde el principio, ya desde que era ministro de la Salud, el doctor Mañalich, pareciera que eso fuera hace muchos años atrás. Pero bueno, desde entonces se plantearon reacciones muy sistemáticas para enfrentar este tipo de situaciones derivadas de las manifestaciones que se transformaron en personas que tuvieron dos tipos de daños graves. Uno, los traumas oculares, que fueron quizás de los hechos más significativos y dolorosos que arrojaron actuaciones de los agentes policiales, y personas que tuvieron secuelas graves en su integridad física. Personas que perdieron, no sé, una pierna o quedaron tetraplégicos, situaciones dramáticas para la integridad de la persona y por lo tanto para su futuro en el desarrollo personal. Bueno, se crearon los programas PIRO y otros para secuelados que han tenido una actividad bastante intensa. En la unidad de trauma ocular del Hospital El Salvador se han atendido a 381 personas por trauma ocular. Y hay gestores para los casos de salud fuera de la región metropolitana que buscan todos los pacientes con trauma ocular para permitirles ingresar al programa. Y se han localizado más de 70 personas cuya lesión ocular de urgencia fue resuelta a nivel ocular. Y ya muchos de ellos han sido derivados a este programa, lo que ha permitido que hoy día se han identificado 449 pacientes atendidos a nivel nacional. 43 son las personas que han sido atendidas como heridos graves, con secuelas profundas, y a esas personas se le está dando no solamente la atención médica del caso, sino que la atención psicológica complementaria. Y se están haciendo esfuerzos y hemos trabajado apoyando al Ministerio de Salud para que integre la posibilidad de darle a estas personas apoyos de otra naturaleza, cooperando con otros servicios del Estado, como puede ser el CENSE u otros, para que tengan apoyos complementarios a su situación. También hay trabajos que se han hecho con grupos de especial protección. Así el Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género ha estado avanzando en ese ámbito. Se ha trabajado por parte de ellas con las corporaciones de asistencia judicial de manera de poder ir apoyándose mutuamente. Respecto del fortalecimiento de la participación ciudadana, también se han organizado por parte de la Secretaría General de Gobierno diálogos y capacitaciones de funcionarios públicos y de la sociedad civil
En cuanto a órganos del Estado, el presidente comprometió en la cuenta pública del 2021 apoyo en recursos al INDH y a la propia Defensoría de la Niñez para que pudieran ejercer su rol de una mejor forma, con más completitud, con más integración. Estamos también avanzando en otras posibilidades respecto de fortalecer a través de materias de capacitación y formación de derechos humanos relacionados a la investigación y juzgamiento de delitos asociados a violencia institucional y violaciones a los derechos humanos, materia que esperamos sea compartida próximamente. Y también se ha trabajado con la Brigada de Derechos Humanos en la Policía de Investigaciones para poder también fortalecer su formación especializada en estos ámbitos. Hay acciones adicionales, complementarias en el ámbito de la capacitación que nos han llevado a los estados de desarrollo que esperamos. Empiecen a notarse, a significar que realmente se está haciendo un esfuerzo significativo por mejorar nuestra respuesta frente a hechos que no podemos sino lamentar. Hemos querido que estas situaciones... Yo sé que me he extendido, presidente, pero si usted me da 5 minutos, termino. Ya, lo que pasa es que nos quedan 15 minutos, entonces me gustaría también ofrecer la palabra para hacer algunas preguntas y también a la Defensoría. Avanzo muy rápidamente. Solo quería referirme, presidente, a algunas de las recomendaciones. Quiero señalar que para muchas de ellas estamos disponibles a trabajar, como ya lo insinuaba, a sentarnos con la Defensora de la Niñez, con quien hemos trabajado durante estos años muy estrechamente. Muchas veces nos hacen críticas y observaciones que, bueno, somos objeto de críticas, no somos perfectos, pero aprendemos de lo que se nos dice. En otras situaciones trabajamos en forma conjunta y llevamos adelante iniciativas que a todos nos interesa porque es nuestro compromiso. Independiente del rol que tengamos, niños, niñas y adolescentes son primera prioridad. Respecto del tema específico de la Comisión de Verdad que se plantea, yo quisiera al respecto señalar muy brevemente que no es una idea que nosotros consideremos la más adecuada para resolver los temas que hoy día tenemos, porque en verdad se trata de mecanismos extrajudiciales, ¿no? Permiten llevar a cabo en momentos determinados de la situación que vive un país esfuerzos que las instituciones normales no pueden acometer. Yo no digo que no se pueda hacer. Lo que decimos es que no hay convicción de que eso sea una necesidad urgente o inevitable, porque, entre otras cosas, como lo ha decretado la propia Naciones Unidas, la ACNUD, para poder avanzar en estas materias es previo la existencia de una decisión nacional en este ámbito, ya que se explican estas comisiones cuando las instituciones están destruidas. ¿Por qué fue necesaria la comisión Rettig o la comisión Wallich? Porque veníamos saliendo de un momento en que las instituciones habían perdido toda legitimidad, o no existían instituciones, o no existían las instituciones adecuadas. Estamos en esa situación hoy día. Yo no quisiera renunciar a creer que nuestras instituciones, por complejas y debilitadas que hayan estado o puedan estar, no estén en condiciones de responder y resolver los temas como corresponde. O quizás lo que tenemos que trabajar en fortalecer, en reforzar esas instituciones, y ese nos parece el camino quizás más adecuado para avanzar en esta materia. También en materias de información. Entendemos que se hacen cuestionamientos al acceso a la información, aunque debemos rectificar que hay algunas observaciones que se hacen en este informe, que se le hacen a la Secretaría de Derechos Humanos, que actualice sus portales y otras materias, en circunstancias que muchas de estas observaciones que se hacen, y estoy hablando de lo que se dice, por ejemplo, en la página 67 del informe, no corresponde porque están actualizadas y están muchos de los informes incorporados dentro de esa página. Pero entrando ya, y para ir concluyendo, presidente, y discúlpenme la extensión de esta respuesta a la inquietud, porque nos parece que tiene la mayor importancia y valoramos que esta comisión le haya prestado
atención a lo que plantea la Defensoría de la Niñez, nosotros creemos que el sistema tiene, sin lugar a dudas, dificultades en dar respuestas efectivas y oportunas. Pero no podemos decir que es un sistema fracasado. No estamos en un estado fallido. Estamos frente a situaciones complejas que lo que requieren es rectificación, cambio, reforma. La policía, que es una de las principales instituciones cuestionadas en todos los informes de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, está asumiendo esa responsabilidad con reformas más o menos profundas. Y si no lo son lo suficiente, bueno, esmerémonos para que sí lo sean, porque ahí hay una clave muy significativa de lo que está ocurriendo. Hay, en ese sentido, muchos procesos de rectificación en marcha. Nosotros mismos hacemos informes de seguimiento. Acabamos de publicar el tercero, que trata de darle curso y explicar lo que se ha hecho con las observaciones de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos que han hecho cuestionamientos o recomendaciones serias y profundas respecto a lo ocurrido en Chile a partir del 18 de octubre. Y eso ha generado cambios. Si la reforma policial es una realidad, los cambios en los protocolos de la policía que se reconocen en el informe, aunque puedan no ser en el 100% de la satisfacción de la Defensoría, existen. Algo está pasando. Miren, no me atrevo a hacer una generalización, pero hace días atrás, cuando se cumplían 2 años del 18 de octubre del 19, hubo actos de conmemoración, de recuerdo. Y hubo en algunos casos mucha violencia, que fue bastante condenada y rechazada. Pero no hubo, como lo había hace 2 años atrás o menos, cuestiones de abusos por parte de la policía en materia de derechos humanos. No sé si los hubo, a lo mejor se pueden levantar casos y existir, pero tengo la sensación que nuestras policías están cambiando. O quiero creerlo tal vez, porque pienso que las policías son personas que se dan cuenta de las consecuencias en sus hechos por tener el monopolio de la fuerza. Y cuando la usan indebidamente generan daños muy graves, pero también situaciones personales muy complejas. Y por eso yo tengo la experiencia de que falta mucho. Y creo que reflexiones como las que nos invita a hacer la Defensoría son necesarias e importantes para seguir profundizando en cambios que realmente hagan una diferencia para que Chile pueda volver a vivir en paz. No me refiero a los cambios institucionales y tampoco me hago cargo de lo que hacen en las recomendaciones y referencias a otras materias de otros ministerios o de otras entidades, solamente de los que estamos aquí trabajando. Yo solo quiero decir que seguiremos trabajando. Nos hacemos cargo de lo que se dice, nos hacemos cargo a lo mejor de limitaciones o de equivocaciones o de no haber sido lo suficientemente enérgicos en haber asumido todos los cambios. Pero el compromiso existe. La voluntad está absolutamente dispuesta y llana a hacer realidad los cambios que impliquen la garantía absoluta en materia de derechos humanos para niños, niñas y adolescentes, que son aquellos por los cuales debemos tener el mayor cuidado, y en el caso nuestro particularmente, tanto de la Secretaría de la Niñez como de la Secretaría de Justicia en particular, respecto de niños, niñas y adolescentes que están bajo custodia del Estado, que son una responsabilidad a la cual nosotros no solamente nos vamos restando, sino que tenemos que cumplir en forma de vida, porque no queremos que nunca más se diga lo que se dijo en ese informe del Comité de Derechos de la Niñez de Naciones Unidas, con el cual empezábamos los comentarios en esta oportunidad, que aquí se han pasado a llevar, se han destruido, se han violentado los derechos de niños, niñas y adolescentes durante décadas, como fue lo que se dijo del Estado. Queremos que eso nunca más se vuelva a decir en Chile. Podemos tener algún defecto, podrá ocurrir de tiempo en tiempo alguna desgracia, pero no queremos que haya ni un niño que no tenga el mayor resguardo y protección de sus derechos fundamentales. Muchas gracias, señor presidente.
Bien, gracias, ministro. Quedan algunos minutos, unos 7 minutos para terminar la sesión. Quisiera ofrecer la palabra y antes de ofrecer la palabra solo hacer la pregunta, ministro, si el gobierno tiene pensado, antes de terminar su mandato, dejar presentado algún proyecto de ley de reparación integral a las víctimas, y se lo pregunto también como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Acá estamos en la Comisión de Infancia, y hay un informe con más de 1.314 niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos en el contexto del estallido social, pero sabemos también hay una cifra mucho mayor de adultos y adultas. Y en ese sentido, eso, sabemos que los programas y planes de reparación integral requieren recursos, requieren el patrocinio del Ejecutivo, requieren una pertinencia local, no solo con las víctimas, con sus entornos, sus familias, sus territorios, etcétera. Hay distintas realidades sociolaborales, educativas, donde se interrumpen las trayectorias, donde hay problemas de salud mental, trauma, vinculadas a trauma ocular, a tortura, a acoso o abuso sexual, etcétera, distintos apremios ilegítimos en el contexto de violación a los derechos humanos por parte de agentes del Estado. Entonces, creemos que eso requiere, más allá de la discusión presupuestaria, que ya llevamos 2 años con discusiones presupuestarias puntuales, concretas, el programa PIRO, etcétera, algunos programas muy concretos, que ahora también vamos a tener esa negociación ahora mismo en el contexto de la discusión presupuestaria para el próximo año, pero creemos que sería también reparatorio, sería parte de las garantías de no repetición el que el Estado, más allá del gobierno de turno, asuma con una ley permanente, una ley de la República, con recursos financiados, una reparación integral a las víctimas, además de esta propuesta de, por ejemplo, establecer por decreto supremo una comisión de verdad para el esclarecimiento total de las violaciones a los derechos humanos, como en el pasado con la dictadura militar, donde se elaboraron distintas comisiones en paralelo al proceso judicial de verdad, de justicia. Creemos que es importante, son parte, además de las reformas a las policías, etcétera, que son parte de las garantías de no repetición. Pero ahí hay una pregunta bien concreta, al gobierno le quedan pocos meses y está en sus manos el poder al menos dejar presentado un proyecto de ley para la discusión con un debido financiamiento para la reparación integral de las víctimas de violación a los derechos humanos. Es una pregunta concreta. No sé si el senador Navarro quisiera hacer alguna pregunta o comentario. También le damos la palabra al final a la defensora de la niñez. ¿Quiere que conteste, presidente? Escuchamos, si prefiere, ministro, escuchamos al senador un par de preguntas más. Navarro y luego le damos la palabra. Mira, bueno, el ministro hizo un análisis pormenorizado de los detalles de las recomendaciones del informe. Respecto a la comisión de verdad, que es un tema que yo comparto plenamente, ministro, usted señala que serían acciones extrajudiciales porque el sistema está funcionando. Y ahí yo veo una contradicción, porque si no estaba funcionando antes y no está funcionando ahora respecto de las presiones preventivas o cualquier otra denominación, lo que hace el informe es referirse a un periodo de la historia de Chile exacto sobre los cuales se hace el análisis de cumplimiento. Y claramente ahí hay violaciones que requieren una revisión, y creo que la comisión de verdad, que siempre causa mucha incomodidad a los gobiernos, ministro, porque aquí en el Senado, y usted compartió este Senado, hablamos de la comisión de verdad y reparación para los niños del Sename por los abusos del Estado, y usted compartía en ese tiempo como senador esa disposición y se manifestó a favor en reiteradas ocasiones. Yo sé que el ajuste a ministro pasa por otras responsabilidades, pero está claro que es una necesidad, por cuanto esta comisión de verdad tiene que establecer si efectivamente estos hechos van a ser asumidos como parte de una historia que queremos nunca más repetir. Porque seguimos teniendo dos visiones, tenemos Senado y dos visiones. No están los senadores de gobierno,
participando en la sesión, pero claramente ellos tienen una visión contraria. Entonces uno dice que es mejor que esta visión histórica, preocupado de las víctimas, se realice, porque creo que reforzar las instituciones no va a resolver el problema. Nosotros hablamos no de reforzar Carabineros, hablamos de refundar Carabineros. Y creemos que es una institución en crisis, moral, ética, institucional. En definitiva, tenemos una visión distinta sobre lo que hay que hacer con la institucionalidad de Carabineros. Respecto al derecho a la información, que es otra recomendación que establece el informe de la Defensoría, yo diría que este acceso a la información siempre puede ser factible de ser mejorado, pero por ejemplo, uno dice, el Ministerio, ahí se instaló una unidad coordinadora para la reforma de Carabineros presentada el 9 de octubre del 2020, la tercera reunión. No hemos tenido información respecto de esa comisión reformadora de Carabineros, y en particular la información que uno observa de quienes han sido víctimas de violaciones no está en el formato a la cual pueden acceder fácilmente, con todas las complejidades que ello tiene. Último, ministro, quería hacerle dos observaciones respecto a lo primero, sobre el tema de las violaciones graves y sistemáticas. Esto siguen ocurriendo, en menor número, pero siguen ocurriendo por los mismos agentes. Yo creo que esto no es una conducta de revisar los protocolos. Esto ocurre a diario. Yo me alegro mucho que la última vez efectivamente no hayan habido estos hechos en la última manifestación, pero siguen ocurriendo y están en proceso. Y creo que la reforma de Carabineros es fundamental, la refundación de Carabineros. Ministro, usted también ha afirmado que el Estado no ha dejado en desprotección a las víctimas. Y ese es un tema que lo vamos a tener presente en la discusión presupuestaria que vamos a dar con los propios. Ayer estuvimos con la Subsecretaría del Interior, con Gali, respecto de reforzamiento de programas que han cambiado de la Subsecretaría del Interior. No me quedó claro dónde fueron, en materia de migrantes, por ejemplo, y otros, pero vamos a tener un espacio para discutir si hubo disminuciones o no en aquellos aspectos que queremos fortalecer. Y yo creo que la sensación de las víctimas y la realidad de las víctimas es que están abandonadas. Lo vimos en la Comisión de Derechos Humanos, discutimos el programa PIRO, claramente ahí hay una insuficiencia que aún no se resuelve. Y por último, presidente, le decía, ministro, usted habla que formó el Ministerio de Justicia dos comisiones. Uno, la Comisión de Prisión Preventiva, y dos, la Comisión de Violencia Institucional. ¿Son reservados esos informes? ¿Podemos acceder a ellos? Porque la relación que hizo usted general no da cuenta de decir que el trabajo que allí se ha realizado sobre base y hechos que pudieran darnos confianza. Yo confío en los técnicos profesionales y también en la capacidad del ministerio, pero solo preguntar si esta comisión puede acceder al informe de la Comisión de Violencia Institucional y también de prisión preventiva que usted ha señalado que el ministerio ha realizado. De acuerdo a la ley de transparencia, creo que esos informes deberán ser de acceso público, pero prefiero solicitarlo formalmente, presidente, si esta comisión pudiera acceder a dichos informes de ambas comisiones. Bien. Antes de darle la palabra, ministro, quisiera recabar unos acuerdos de oficio, unos considerados en la pregunta del senador Navarro, solicitarlos formalmente, y un oficio también dirigido al Ministerio Público para que dé cuenta de el porqué del bajo porcentaje de avance en las investigaciones, en los casos de formalizaciones, se habla de un 1% del total. Y por otro lado, al mismo ministro de Justicia, bueno, está también la subsecretaria de Derechos Humanos, subsecretaria de la Niñez, que nos pudieran dar cuenta de alguna manera. Ya el ministro en su presentación ha ido respondiendo algunas cosas, pero si nos pudiera responder por escrito a las medidas que ha tomado o se están tomando desde su cartera o desde el gobierno para dar respuesta a las recomendaciones de este informe de la Defensoría de la Niñez,
Hay algunos puntos bien concretos, dirigidos, donde hay, de alguna manera, se refiere al propio Ministerio de Justicia o a la Subsecretaría de la Niñez o bien a otros organismos del Estado. Por ejemplo, en materia de investigación, al Ministerio de Hacienda, de poner los recursos para la investigación por las denuncias a las violaciones a los derechos humanos. Entonces, que nos pudiera responder aquellas medidas que se están tomando desde el gobierno para dar respuesta a este informe. Eso, senadora, ¿no? No, bien. Y estamos en el tiempo. ¿Les parece extender el acuerdo, extender unos minutos para darle el tiempo al ministro que pueda responder? Y si la defensora Niñez, no sé si quisiera también remarcar algún punto, complementar algún punto en este momento al final de la sesión, antes de darle la palabra al ministro. ¿Antes o después del ministro, señor presidente? ¿Cómo usted quiera? Me imagino que es interés de la comisión escuchar las respuestas del señor ministro, así que yo puedo esperar, no hay problema. Ok. Dos preguntas muy breves, presidente. Es decir, estos protocolos del uso de la escopeta y los protocolos que señala el ministro que algo está pasando en Carabineros respecto al cumplimiento de los protocolos, se han incorporado las observaciones, pregunta para la Defensoría y el INDH. La vez pasada, lo último que tuvimos, que fue una consulta muy rápida, con poco tiempo de reflexión, bueno, saber si efectivamente los protocolos que se han actualizado en Carabineros se han incorporado a las recomendaciones que ha hecho la Defensoría y también el INDH. Ministro, si ustedes lo han evaluado y si tienen esa información. Bien, entonces le damos la palabra al ministro y al final a la defensora. Ministro, adelante. Gracias, presidente. Muy breve. Parece que hice uso excesivo de la palabra, pero en lo fundamental, respecto de su primera inquietud, ¿qué piensa hacer el gobierno? Nosotros hemos estado trabajando de alguna manera, no en forma una comisión coordinadora que haga frente a todos estos temas, pero sí hemos estado trabajando con alguna coordinación y estamos en contacto, desde luego, con la Secretaría de la Niñez, con el Ministerio de Salud para ver el avance de los programas PIRO y otros, con el Ministerio del Interior para ver el avance de los procesos de cambio en el ámbito policial, etcétera. Y nos preocupan diversas materias. No hay en este minuto un estudio o una decisión de presentar alguna iniciativa de ley en los términos que usted presentaba, presidente, pero sí hemos estado conscientes del tema. Estamos esperando el resultado que va a tener la aplicación de la glosa que se incorporó en el presupuesto, que se había traspapelado aparentemente, que permite que el INDH presente casos que puedan tener una reparación monetaria a través de una pensión de gracia. Creemos que el conjunto de medidas PIRO, secuelado y otros complementos psicológicos o de capacitación o laboral o de apoyo en capital semilla o cuestiones de esa naturaleza deben tener un complemento a través de las pensiones de gracia. Y esperamos que eso, independiente de los problemas de responsabilidad judicial, porque esa la determinarán los tribunales cada caso que corresponda. Más allá de esas responsabilidades, hay personas que sí tuvieron consecuencias muy duras y fuertes en su vida que nos parece pueden tener como reparación una pensión de gracia. Y esperamos que eso ayude a resarcir y compensar en lo material las pérdidas que esas personas puedan tener. Y ya se han presentado algunos casos por parte del INDH. Hemos conversado con ellos para coordinar esas acciones en el ánimo de poder facilitar que eso pueda tener una respuesta. Respecto de los comentarios que hacía el senador Navarro, efectivamente, en algún minuto dado, que fue cuando ocurrió lo de Lisset Villa en el año 2016, probablemente estando yo en el Senado como lo era también, lo sigue siendo, perdón, Alejandro y muchos otros, teníamos una inquietud respecto de cómo el Estado iba a reaccionar frente a esa situación,
Yo diría que durante el gobierno de la presidenta Bachelet se tomaron medidas importantes que hoy día conocen la luz, como por ejemplo la creación de la Defensoría de la Niñez y la propia Subsecretaría de la Niñez. Y luego han habido actuaciones consistentes y permanentes de parte del actual gobierno en esta materia que probablemente no hagan necesaria esa comisión que en ese minuto se veía como una materia de urgencia, porque tampoco sabíamos la magnitud de los antecedentes. Hoy día esos datos, esos hechos se conocen. Y como decía, no quiero repetir, las comisiones de verdad tienen sus ciertos estándares internacionales, como son actuaciones extrajudiciales que se deben cumplir y que no parecieran darse en la actual situación que vive el país. Pero se pueden buscar otras formas de coordinación intersectorial o interinstitucional que podemos conversar. Lo podemos conversar con la defensora, desde luego. En otras materias no me corresponde a mí mencionar. En el tema de Carabineros, yo diría que la reforma, si es profunda, puede dar cuenta de las necesidades de cambio muy significativas que requiere la institución. No necesariamente una refundación, porque no creo que todo lo que haya hecho Carabineros en décadas pueda ser simplemente olvidado, postergado o botado a la basura, para extremar el argumento. Yo creo que una refundación profunda, una reforma profunda es el camino que se debe seguir, porque así siempre se preservan los valores y los aspectos positivos, muchos de los cuales son reconocidos por la gente. Recuerdo precisamente como senador cuando estaba en las poblaciones o reunía con la Junta de Vecinos, lo que más nos pedían era carabineros, comisarías, presencia, rondas, etc. Seguramente le pasa a usted, senador Navarro, y por lo tanto hay un valor que tiene la institución frente a la gente. Hay algunos aspectos deficitarios, gravemente deficitarios, que se advirtieron en los hechos del post-18, que obligan a reformas y a cambios de protocolos que sí han sido reconocidos. Y respecto a su pregunta, el propio informe señala que la defensora considera que no todos los antecedentes que ellos plantearon fueron recogidos en los protocolos, pero sí fueron oídos, y eso es parte de lo que es relevante en estos días. Finalmente, su inquietud, senador Navarro, respecto de la publicidad de los informes en general, las actas de la Comisión Coordinadora de la Justicia Penal que recogen estas materias se publican en el sitio web del Ministerio de Justicia y se dan a conocer. No sé si este documento está todavía ya aprobado en las actas de la Comisión, porque una vez que se aprueban las actas en sesión siguiente, ahí se publicitan los documentos, pero en todo caso, aquí la subsecretaria Lorena Recabarren me ha dicho que le va a hacer llegar personalmente a usted y a la Comisión este informe al cual yo he hecho referencia, porque genera una matriz de actuaciones de distintas instituciones que esperamos ayude a avanzar en enfrentar debidamente la violencia institucional con cambios profundos, muchos de los cuales están en marcha. Así que muchas gracias y vuelvo a agradecer esta oportunidad y seguiremos trabajando, espero, con la defensora para poder corregir aquellos aspectos de los cuales aún no hemos podido dar cuenta en forma debida. Gracias, presidente. Muy bien, gracias, ministro. Estamos bien pasados en el tiempo. Solo quisiera darle unos minutos finales a la defensora. Obviamente esta no va a ser la última ni la única sesión. Nos parece muy potente el informe que ha entregado la Defensoría, además el 18 de octubre. Es simbólico y es importante para seguir haciendo seguimiento del mismo y las recomendaciones. Defensora, le ofrezco la palabra y con esto cerramos la sesión. Sí, muchas gracias, señor presidente. Obviamente agradecer que esta comisión presidida por usted haya generado esta instancia para poder conversar acerca del informe que emite la Defensoría de la Niñez en seguimiento a lo que ha ocurrido. Yo parto por declarar que efectivamente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha tenido permanentemente una actitud abierta en el trabajo colaborativo con la Defensoría de la Niñez, y eso sin duda es algo que no solo me parece destacable y se lo he planteado así tanto al ministro como a los subsecretarios, sino que también es algo necesario de conocer en una instancia como esta.
Dicho aquello, sin duda esa voluntad manifiesta de la Subsecretaría de Derechos Humanos, del propio Ministerio, no ha tenido necesariamente como consecuencia que la institucionalidad del Estado en su conjunto sea capaz de responder a aquello que desde el punto de vista de lo que involucra el deber de investigar, sancionar y reparar violaciones graves a los derechos humanos se produzcan. Nosotros hemos sostenido aquellas declaraciones relacionadas con la gravedad y la sistematicidad de la violación a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes basados en lo que desde nuestra perspectiva también ha involucrado un análisis más genérico relacionado con víctimas adultas que no ha sido capaz de poner énfasis también en el deber de protección reforzada distinto que existe en relación con la población que integra niños, niñas y adolescentes. Y es por eso que tomamos aquellos parámetros que el propio Comité de los Derechos del Niño ha relevado en relación con estos dos conceptos de gravedad y sistematicidad, que a nosotros nos parecen necesarios de considerar e integrar en el informe al que se ha hecho referencia y que, por cierto, nosotros podemos comprender no se ha entendido de igual manera por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La verdad es que nos parece imprescindible relevar, señor presidente, la necesidad de que este tema no deje espacio a la impunidad. Hoy día los niños, niñas y adolescentes víctimas están siendo víctimas no solo de las violaciones a sus derechos humanos, sino que también víctimas de la impunidad. Víctimas de la impunidad en relación a la incapacidad del Estado a través de sus agentes de determinar quiénes fueron los responsables de las violaciones a sus derechos humanos, y víctimas también de la impunidad asociada a la inexistencia a su respecto de procesos de reparación a los cuales el Estado está obligado en términos de haber sido a través de sus agentes la comisión de las violaciones a los derechos humanos. El señor ministro, yo entiendo, plantea que efectivamente cuando hablamos del surgimiento de comisiones de verdad en épocas relacionadas con la dictadura, aquello se vinculaba a la inexistencia o a la falta de operatividad o de legitimidad de las instituciones responsables de entregar justicia a las víctimas. La pregunta entonces surge, en razón de las cifras que este informe contiene, si es que de las 1.314 víctimas o de los 1.733 casos iniciados por el Ministerio Público con víctimas niños, niñas y adolescentes, solo hay una sentencia condenatoria en 2 años desde la ocurrencia de los hechos. Solo un 1% tiene personas o agentes del Estado formalizados y solo un 5% presenta imputados conocidos si estamos en condiciones de que acá la institucionalidad está funcionando. Desde mi perspectiva y con la responsabilidad que amerita, tal como el señor ministro lo ha indicado, el haber sido fiscal por 9 años, es evidente que el Ministerio Público no está cumpliendo con la debida diligencia y que por lo tanto desde esa perspectiva lo que se hace es conducir inexorablemente a una respuesta que contradice de manera abierta lo que el propio presidente de la República comprometió una vez que estos hechos se produjeron, que en Chile no iba a haber espacio para la impunidad. Y hoy día los niños, niñas y adolescentes víctimas de las violaciones a sus derechos humanos están siendo víctimas además de la impunidad. Finalizo, señor presidente, en razón del tiempo, con 2 aspectos que me parecen imprescindibles. Cuando hablamos de las víctimas, necesitamos a las víctimas hacerlas partícipes de los procesos en los cuales el Estado informa la situación que están viviendo sus causas y también aquello que dice relación con la reparación. Eso no es una realidad hoy día. Hablo por Oliver, por Nahuel, por Yescari y por los 1.314 niños, niñas y adolescentes víctimas de estos hechos inaceptables en un Estado democrático de derecho que hoy día siguen sin encontrar no solo una respuesta judicial que sancione a quienes los violentaron, sino que además un espacio en el cual puedan vertir aquella situación que vivieron, dar cuenta del daño que aquello les ha provocado y recibir como contrapartida el cumplimiento de la responsabilidad que el Estado tiene de brindarles reparación. Han pasado 2 años desde la ocurrencia de los hechos. Parece un tiempo más que prudente, por decirlo en términos elegantes, para que el Estado de Chile haya respondido conforme a lo que debe con las víctimas. Eso no se ha producido, y eso no es algo que digamos nosotros o que inventemos como Defensoría de la Niñez. Es algo que sostienen las cifras y la manifiesta incapacidad del Estado, a través de los órganos responsables de investigar, juzgar y reparar, de dar cuenta de cómo han actuado en relación con aquello. Desde ese punto de vista, entonces, para nosotros sigue siendo relevante que este informe y su contenido pueda ser atendido por todos los poderes y órganos del Estado, y de esa manera se logre atender, responder y generar un espacio de interacción directa con quienes, siendo niños, niñas y adolescentes, algunos ya adultos, habiendo transcurrido 2 años,
tengan el espacio suficiente para poder vertir en instancias oficiales aquello que les ha ocurrido y de esa manera el Estado les responda conforme a lo que debe. Esto no ha ocurrido, si bien hay hechos que obviamente se han producido y que tienen que ver con una tensión en algunos aspectos. Lo cierto es que no ha habido un foco particularmente relevante y un énfasis suficiente en niños, niñas y adolescentes víctimas, a pesar del deber de protección reforzada que existe respecto a este grupo de la población, y es eso lo que nosotros demandamos y seguiremos demandando en virtud del cumplimiento de las funciones que como Defensoría de la Niñez tenemos, que no es otra que lograr que en este país los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes sean efectivamente respetados. Por cierto, señor presidente, quedamos a disposición de la comisión, como siempre, para efectos de poder integrar más elementos de juicio a lo que sea de interés de los honorables senadores y senadoras, y también, como siempre, y como el señor ministro lo sabe, toda la disposición para seguir contribuyendo y colaborando con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la subsecretaría en aquello que permita que se erradiquen situaciones y que en definitiva las garantías de no repetición de hechos como los que hemos conocido sea una realidad en nuestro país. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, defensora. Bueno, estamos llegando al final de la sesión. Agradecer la disposición para abordar este informe a 2 años del estallido social sobre verdad, justicia y reparación, elaborado por la Defensoría de la Niñez. Agradecerle a usted, defensora, a su equipo que ha participado en esta sesión, también al ministro de Justicia, a la subsecretaria Blanquita Honorato, subsecretario Lorena Recabarren y todo el equipo que está conectado también desde el ministerio. Que estén muy bien y por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Que estén...